¿Cómo están chicos del quinto grado de secundaria? Nos volvemos a encontrar para la semana 19 con la plataforma Aprendo en Casa. Esta vez vamos a tratar sobre las medidas de tendencia central, medidas de localización y las medidas de dispersión. Así que muchachos, bienvenido y a empezar. Antes de entrar a resolver nuestros problemas, vamos a hacer un pequeño repaso sobre las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. ¿Qué hablamos de la media? La media aritmética para datos no agrupados se calcula sumando los productos de cada valor de la variable por la frecuencia absoluta y se divide entre el número de datos. En otras palabras, sumamos todas las variables, todos los datos, y dividimos entre la cantidad de datos que existe. Ajá. La mediana, símbolo ME, es una medida de tendencia central representada por un valor numérico que ocupa el valor central de la muestra. Importante. De modo que el 50% son menores o iguales a ella y el otro 50% son mayores o iguales a ella, porque precisamente está en el punto medio, ¿no? Siendo así, podemos ver dos casos. Primer caso, si el número de datos es par, para calcular la mediana se deben sumar los dos valores de las posiciones centrales y dividir su resultado entre dos. Segundo caso, si el número de datos es impar, para calcular la mediana se identifica el dato ubicado en la posición central. Sencillo, ¿verdad? ¿A qué le llamamos moda? Moda es la medida de tendencia central, la cual representa el dato que más se repite, es decir, el que tiene la mayor frecuencia absoluta. Esa es la moda, el que tiene la mayor frecuencia absoluta, el que más veces se repite. Cuando solo existe una moda, se trata de una muestra llamada modal. Sin embargo, en algunos casos pueden presentarse más de una moda o dato que se repite. Si hay dos modas, la muestra es binomial. Si hay tres modas o más, la muestra es multimodal. ¿Ya? Finalmente, puede darse el caso donde ningún dato se repite. En esta situación, se denomina muestra amodal, dado que no hay. ¿Sí? La parte teórica nos va a servir para resolver nuestro problema. Primer problema. Emprendemos desde nuestra diversidad con ayuda de conocimientos estadísticos. Dice, el alcalde de la municipalidad de Tombopata ha presentado una propuesta para incluir a las familias de las comunidades de Quechua y Shipibo-Conibo en las ferias regionales y distritales para las ventas de sus productos. A partir de los datos recopilados sobre el número de hijos de 20 familias encuestadas en cada comunidad, se seleccionará a la comunidad que participará en la feria regional y la que participará en la feria distrital. Ahí tenemos el número de hijos de la comunidad Quechua y el otro cuadro de la comunidad Shipibo-Conibo. ¿Cuál es el más representativo del conjunto de datos para la variable de estudio? El más representativo. Ok, vamos a empezar con esta solución. Recuerda que nos pide el más representativo. Es necesario calcular las medidas de tendencia central, tales como media aritmética. Esa es la que vamos a hallar. Porque de esta manera encontraremos el más representativo, ¿no? En ambos casos, ¿ven? Entonces, vamos a hacer un cuadro sobre la comunidad de Quechua. Aquí tenemos el número de hijos. Habrán quienes tienen un hijo, dos, tres, hasta 5 hijos, ¿no? La que se encontró aquí. Y si vamos contando en la frecuencia, tenemos con número de hijos, tenemos 3. 1, 2 y 3. Y así sucesivamente se ha ido ubicando en este cuadro la cantidad de familias que tienen 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, haciendo un total de 20 familias en la comunidad quechua. Ahora, en la comunidad Shipibo-Conibo se hizo lo mismo, con un hijo, con 2, con 3, con 4, con 5, con un hijo tenemos 6, me dice acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así se ha ido ubicando con 2 hijos, con 3 hijos, con 4 hijos y con 5 hijos, haciendo un total de 20 familias. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a proceder a hallar la media, la mediana y la moda de la comunidad de Quechua. ¿Ya? De Quechua. ¿Cómo sale la mediana? Muy bien. Recordemos que la mediana es la suma de todos los datos dividido entre el total de datos, dividido entre 20. En este caso,
hay 3 familias que tienen un hijo. Sería 1 más 1 más 1, que es lo mismo que multiplicar 3 por 1, ¿verdad? Claro. También hay 4 familias que tienen 2 hijos. 2 más 2 más 2 más 2, que serían 8, porque es lo mismo que multiplicar 2 por 4. Y así sería más práctico ir multiplicando y encontramos el total, ¿no es cierto? El total de hijos por familia. Ahora, la sumatoria total, 60, ¿eh? Si son 60 hijos en total, ¿eh? ¿Cuál será la media aritmética o promedio? La suma total entre el total de datos, total de familias. ¿Cuántos son? Total de familias son 20. En consecuencia, la media aritmética para la comunidad de Quechua es de 3. Ahora vamos a ver con la mediana. Recuerda que la mediana es el dato que se encuentra en el centro, ¿verdad? 50% para un lado y 50% para el otro lado, o incluido el mismo. A ver, vamos a determinar. Lo que vamos a hacer es encontrar la frecuencia absoluta acumulada que nos permita entender con mayor facilidad la mediana. ¿Cómo así? Observamos acá, es 3 más 4 será 7, más 6 es 13, más 4 es 17 y más 3 me sale 20. Esta columna se llama frecuencia absoluta acumulada, ya que se va acumulando de un hijo, con 2 hijos, con 3 hijos, hasta la última que son con 5. Nos interesa saber dónde está el centro, la posición centro, cuál es el dato que tiene la mediana, ¿verdad? Y para ello, n entre 2. Recuerda que hay 20 datos. Habiendo 20 datos, entonces la posición del centro sería 10. Pero también recuerda la teoría, si es número par, debe haber 2 centrales, ¿verdad? Será y la mediana lo calculo en los datos de las 2 posiciones 10 y 11. Claro, la posición 10 y la posición 11 están en el centro, en ambos, ¿cierto? De tal manera, dado que se ubica en la posición 10, esta está en F3, acá, F3. Aquí se encuentra, ¿ve? Aquí hay 3 datos, ¿verdad? Acumulamos 4, ya llegamos 7. Y acumulamos 6, llegamos hasta 13. Entonces, la posición 10 y la posición 11 se encuentra aquí en 13. Si se encuentra en 13, ¿cuántos hijos tienen cada uno acá? Ah, claro, 3 y 3. Entonces, podemos decir, la mediana será la posición 10, que tiene 3 hijos, está dentro de acá de 13, me indica que son 3 hijos, y la posición 11, que también es 3, ¿de acuerdo? 3 más 3 entre 2, la mediana es 3. Así de sencillo. Vamos a ver ahora, ahí dice, ve, la mediana para la comunidad quichua es de 3 hijos por familia. Muy bien, ahí se señala, la mediana viene a ser el dato, es muy importante, el dato. Pasamos ahora a lo que es la moda. Recuerda que la moda es el dato que tiene más frecuencia, aquel que se repite más veces. Y si nosotros nos damos cuenta, con un hijo hay 3, con 2 hijos hay 4, con 3 hijos hay 6, con 4 hijos hay 4, con 5 hijos. ¿Con cuál de ellos se repite más? Con 3 hijos hay 6 familias. Observo en la tabla que la mayoría de la familia tienen 3 hijos. Hay 6 familias que tienen 3 hijos, la mayoría. Y ahí está la moda. La moda es el 3, la frecuencia que nos da la idea es el número 3, ¿no es cierto? Respuesta, la moda para la comunidad quichua será de 3 hijos por familia. ¿Ah? Hemos analizado con la comunidad quichuas sobre la medida de tendencia central con datos no agrupados, ¿verdad? Ya está hecho el análisis de la comunidad quichua, continuando con nuestra situación problemática sobre la media, mediana y moda, ¿no? Ahora vamos a pasar a trabajar con la otra comunidad, la comunidad Shipibo con Nibo. Inmediatamente tenemos la media aritmética. ¿Cómo así? Esta es la tabla, acá tenemos la multiplicación, un hijo por 6 familias sale 6, 2 hijos por 3 familias, tenemos 6 hijos, ¿no es cierto? En total, 3 hijos por 2 familias, hay 6, 4 hijos en 3 familias, estamos hablando de 12,
5 hijos por 6 familias, estamos hablando de 30. Al final son 20 familias y el total de hijos que también en esta comunidad tienen son 60, ya que coincide con la comunidad quichua, ¿verdad? La media aritmética, la mediana o promedio de hijos es de 3 en esta comunidad. Pasamos a la mediana. La mediana ya habíamos visto, ¿recuerdan ustedes? Como hay 20, entonces la mediana debe ubicarse entre la posición 10 y la posición 11. La posición 10 y la posición 11 está para buscar aquí. Aquí tenemos hasta la posición 9, ¿verdad? Y en este caso está el 10 y el 11. Lo que quiere decir que la posición 10 tiene 3 hijos, la que está ubicada en la posición 11 también tiene 3 hijos. La mediana tenemos que es igual 3 más 3, 6, 6 entre 2 es 3. La mediana para la comunidad Shipibo-Conibo será de 3 hijos por familia. Vamos a la moda. Como le decía, es la que se repite más veces, ¿verdad? Y en este caso existe 2. Aquí se repite 6 familias que tienen un hijo y otras 6 familias que tienen 5 hijos. Por lo tanto, aquí existen 2 modas. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Recuerdan? Claro, bimodal. Son 2. Observen la tabla que la mayoría de las familias son de 6. Son 6 que tienen un hijo y 5 que tienen también, y 5 hijos tienen 6 familias. Por lo tanto, la moda 1 sería un hijo. La otra moda 2, que sería 2 hijos, en consecuencia se llama pues una muestra bimodal, ¿no? La moda son 2, que tienen un hijo y 5. Ya está el análisis de ambas comunidades. Vamos a consolidar, consolidando los resultados obtenidos en las 3 medidas de tendencia central en la siguiente tabla. Vamos a hacer ahí. La comunidad quichua y la comunidad shipibo-conibo. Nuestro consolidado me dice que la media aritmética es 3 para ambos, ¿no? 3 hijos por promedio. La mediana también nos sale 3, tanto en Quichua y en Shipibo-Conibo. Mientras que en la moda existe una moda en la Quichua y en la Shipibo-Conibo existe 2 modas bimodal, ¿verdad? De los valores obtenidos podemos o se puede identificar que el valor más representativo o el que más se presenta es el 3, que corresponde a la media aritmética y a la mediana, ¿cierto? Media aritmética y a la mediana para las 2 comunidades, porque considera un promedio tomando en cuenta la presencia de todos los datos en su conjunto. Además, porque estos datos tienen una distribución normal. Así, chicos, terminamos con este problemita ya. Ahora vamos a hablar sobre las medidas de localización, o también llamadas medidas de posición. Estas medidas son cuartil, decil, percentil. Estos detalles ordenan los datos y los dividen en partes iguales, así de manera sencilla. Si decimos cuartil, el total de datos está dividido en 4 partes, es decir, en porcentaje diríamos 25%, 50%, 75% y 100% porcentaje. Si decimos, hablamos de un decil, es en 10 partes. Por lo tanto, cada parte debe estar 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% y hasta 100%. Si nos hablan sobre percentil, el total de los datos están divididas en 100 partes. Que quiere decir cada una de ellas es 1%, 2, 3, 4, puede ser 45, 35, 85, 97%. Cada uno es un porcentaje. ¿De acuerdo? Aquí en las fórmulas, la constante K es la posición que nos van pidiendo. Si me dicen cuartil 2, es en la posición 2, ¿cierto? De esa división, es decir, 50%. Si hablamos de un decil, de igual manera. N representa la cantidad de datos que tiene el problema. Vamos a hablar con un problemita. Dice, calcular cuartil 2, decil 6, percentil 20
de la comunidad quichua y shipibo conibo. Ahí tenemos las comunidades que lo estamos tratando ya desde nuestra situación significativa, el número de hijos por el número de familias que existe, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene 20 familias, número de frecuencia de datos, ¿verdad? Vamos a ver, lo primero que nos preguntaron era cuartil 2. Si nos dicen cuartil 2, estamos hablando 25%, 50%, 75% y 100%, ¿verdad? Si me han dicho a mí cuartil 2, quiere decir que voy a ubicar en la posición 2. Aquí. A va a ser 2. 20, ¿por qué? Porque sabemos que ambas familias tienen 20. Como frecuencia tenemos 20. Total de familias encuestadas. Bien. Esta operación me da 10. Quiere decir, como esta es una medida de posición, la posición 2 va a tomar la ubicación número 10. ¿Dónde se encuentra? ¿Ven? El cuartil 2 está en la posición 10. Podemos darnos cuenta en la comunidad quichua, aquí hay 3 datos, ya van 7 acumulados y acá vienen 10 acumulados, ¿verdad? Perdón, 13 acumulados. Por lo tanto, la posición 10, que pertenece al cuartil 2, está dentro de este grupo de aquí, de 13. Aquí está la posición que le corresponde 3 hijos de la comunidad de Quichua. Lo mismo pasa en la comunidad shipibo, ¿eh? La posición 10, estamos en la primera, hay 6, acumulamos aquí, hay 9, y justo pasa a la siguiente frecuencia acumulada el valor de 10. Entonces ya ubicamos, y ese es el cuartil 2. ¿Ve? La comunidad de hijos del 50% de familias de la comunidad quichua es igual o menor a 3 o mayor o igual a 3. La cantidad de hijos es del 50% de la familia de la comunidad de shipibo conibo es igual o menor a 3 o mayor o igual a 3. Recuerden que el cuartil divide en 4 partes. Esta vez ha hablado de las del 50%. No solamente nos pedían cuartil, ¿no? También nos hablan sobre decil 6. Quiere decir, aquí tenemos dividido en 10. Es decir, 10%, 20%, 30%, el 6, ¿qué será? Claro, 60%. Por lo tanto, aquí hay que ubicar primero la posición. ¿En qué ubicación? ¿En qué posición se encuentra? Ponemos 6 por 20 entre 10, nos va a dar un resultado de 12. En la frecuencia acumulada, vamos a buscar en qué ubicación se encuentra la posición 12, en cuál de las frecuencias acumuladas. Aquí tengo 3, 7 y aquí está 13, hasta el 13, ¿verdad? Entonces, en esta parte de aquí se encuentra el decil 6, el 60%. Y en la otra parte, mira, en la comunidad de shipibo conibo, hablamos que el 12 ya no se encuentra en la tercera frecuencia acumulada, ¿no? Sino en la cuarta frecuencia acumulada aquí, está la ubicación de 12. Entonces, hablamos de un 60%. Dice, la cantidad de hijos del 60% de familias de la comunidad quichua es igual a 3. Ahí está, 60%. Y en la otra parte, la cantidad de hijos del 60% de las familias de la comunidad shipibo conibo es igual a 4. Ajá, mientras que en una de ellos, el 60% de familias tiene 3 hijos. En la comunidad de shipibo, que es la otra, el 60% tiene 4, hasta 4 hijos. Muy bien. La siguiente nos hablaba sobre percentil. Recuerda, el percentil de 100 está dividido en 100 partes. Cada uno es 1%. Si en este caso me están pidiendo 20, estamos hablando de un 20%. ¿Cómo está en la posición 20%? Anterior y superior. ¿Ven? Entonces, si operamos, estamos viendo aquí que es el percentil 20, se está ubicando en la posición 4. Entonces, vamos a ver en la frecuencia acumulada dónde se encuentra la posición 4. En la comunidad de Quichua, la primera es 3, en la siguiente acumulamos hasta 7, entonces aquí se encuentra el 20%, ¿verdad? Decimos 20% porque la de percentil está dividida en 10 partes, en 100 partes, perdón. Y en la comunidad, el 20%, que es la posición 4, está en la primera nada más, en la primera frecuencia acumulada. Aquí hay 6. Por lo tanto, podemos encontrar que el 20% de la cantidad de hijos del 20% de la familia de la comunidad quichua es igual o menores que 2 años, igual o menores que 2 años. En el otro caso, la cantidad de los hijos del 20% de las familias de la comunidad shipibo conibo es igual a 1 año, el 20%.
Interesante, ¿se han dado cuenta? Entonces podemos llegar a la siguiente conclusión, mis estimados estudiantes. El 50%, que es cuartil 2, 60% decil 6 y el 20% percentil 20, ¿verdad? Tenemos, en la siguiente tabla nos muestra pues la comunidad de Quechua. De la misma manera, la comunidad Shipibo-Conibo también nos van dando los datos en forma resumida. Y ahí podemos llegar a las siguientes conclusiones, ¿no? Observamos las tablas y los valores obtenidos de las medidas de localización trabajadas que nos pueden dar una idea. Que los datos que corresponden a la comunidad de Quichua se encuentran más hacia la media que los datos de la comunidad de Shipibo-Conibo. Un análisis muy importante. A ver, muchachos, ahora vamos a hablar sobre las medidas de dispersión. Son parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. Ustedes saben que la media aritmética es un promedio, ¿no? Un promedio de todos los datos. Ahora, las medidas de dispersión nos permiten determinar cómo están los datos con respecto a esta media aritmética, si están un poco alejados, si están muy próximos. Entre ellas tenemos las medidas de dispersión, rango, que es un dato máximo con el dato menor, es una diferencia, la media aritmética o media o promedio, la varianza, la desviación estándar, coeficiente de variación. Acá algo muy importante, ¿no? El coeficiente de variación nos permite dar cierta apreciación sobre cómo están estos datos en las medidas de dispersión. ¿Están cercanos a la mediana o están dispersos a la mediana? Si el proceso nos sale en 10% o menor, estamos hablando muy homogéneo, que sería lo ideal. Si hablamos de 11 a 15% homogéneo, de 16 a 25% heterogéneo, y más de 26% ya estamos hablando muy heterogéneo, muy disperso. Otro detalle importante a tomar en cuenta en la teoría. Si queremos encontrar nosotros, si estamos llegando con la coeficiente de variación, podemos ver que está sujeto a la división de una S, que significa desviación estándar, sobre la media aritmética. Es decir, para hallar el coeficiente de variación va a ser muy importante conocer la desviación estándar y conocer la media. Ahora, si yo quiero encontrar ya la desviación estándar, necesito la varianza, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza necesita de los datos de cada marca de clase, de cada dato, con la media aritmética y el producto de ello. Es decir, la potencia también, mira, la potencia con el producto. Obviamente, entonces necesitamos la media aritmética también para que trabaje en la varianza y para que concluya con los coeficientes de variación. Es decir, todos tienen una concadenación entre sí. Vamos a hablar con un problemita así, ya práctico. El alcalde de la municipalidad de Tambopata ha presentado una propuesta para incluir las familias de las comunidades Quichua y Shipibo-Conibo en las ferias regionales y distritales para la venta de los productos. A partir de los datos recopilados sobre el número de hijos de 20 familias encuestadas de cada comunidad, se seleccionará la comunidad que participará en la feria regional y a la que participará en la feria distrital. Ahí tenemos el número de hijos que tiene cada comunidad, la comunidad de Quichua y la comunidad de Shipibo-Conibo, ¿no? Determinar la comunidad que participará en la feria regional, teniendo en cuenta que sus datos estadísticos sean los más homogéneos. Recuerden que significa homogéneos, los más homogéneos, que están más próximos. Ya sabemos entonces qué podemos hacer, ¿verdad? Para poder determinar la homogeneidad de los datos estadísticos es necesario calcular las medidas de dispersión como el rango o recorrido, la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación de estos datos. Lo primero que podríamos hacer, mis estimados estudiantes, es generar la tabla, ¿verdad? Aquí es con la tabla de frecuencia. Número de hijos de la comunidad de Quichua y las familias, la cantidad de familias que tienen los números de hijos que dicen. 3 familias, 4, etcétera, son las familias encuestadas, son 20 familias, tanto en la comunidad Quichua como en la comunidad Shipibo. Estos cuadros representan pues el dato ya ordenado del problema. Con ello ya podemos ir a buscar la desviación, la varianza, la desviación estándar, coeficiente de variación y saber quién está más próximo, quién es el más homogéneo y quién va a ir, ¿no es cierto?, a la feria regional. Vamos a ver.
Vamos a hallar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación nos permitirá determinar la homogeneidad de los datos de la comunidad de Quichua. Por lo tanto, vamos a empezar por ahí. Ahí tenemos. Estos son los datos de la comunidad de Quichua y necesitamos hallar el coeficiente de variación para saber si es homogéneo, está más cerca de la homogeneidad o cómo se encuentran los datos. Es decir, este dato de acá. Como ya habíamos visto en la teoría, para hallar el coeficiente de variación necesito la desviación estándar. También la media, ¿no es cierto? Para hallar la desviación estándar, de la raíz cuadrada de la varianza, necesito la varianza. Y para hallar la varianza, también voy a necesitar trabajar con la media aritmética. Entonces, la media aritmética es algo que debemos hallar de forma inmediata. Y es algo que ya debemos recordar, ¿no? Más o menos es así, multiplicamos ambos datos. Ahí tenemos el total de datos, ¿verdad? La multiplicación, 1 por 3, 3, 2 por 4, 8, 3 por 6, 18, 4 por 4, 16, 5 por 3, 15. Y la suma total ahí tenemos de 60. Entonces la sumatoria total entre el número de datos tenemos como la media aritmética que viene a ser el número 3. Bien, ahora vamos a ver cómo llegamos a hallar la varianza. Acá tenemos el dato x1 que viene a ser esto de acá, menos la mediana. Hay una diferencia entre la mediana y eso elevado al cuadrado. ¿Cómo así? Acá vamos a tomar dos columnas. La primera para operar lo que la varianza nos pide. La diferencia elevado al cuadrado. Y la diferencia, el dato 1 menos la media aritmética, el resultado elevado al cuadrado. ¿Cómo así sería? Más o menos acá. 1, que es el dato 1, menos la media aritmética, que es 3, sería 2. 2 negativo. ¿Y 2 negativo al cuadrado cuánto sería? Claro, ahí nos daría 4. Repito, ¿ya? Es el dato, que es este 1 de aquí, con la diferencia. Estamos hablando 1 menos 3 es menos 2. Y menos 2 al cuadrado es 4 positivo, porque todo número elevado al exponente par es positivo. De la misma manera sucederá con el siguiente. 2 con menos 3 será menos 1. Y menos 1 al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? 1 positivo. Y así pasará también el que sigue. 3 menos 3, ¿cuánto es? 0. Y 0 al cuadrado saldrá 0. Ahí está, ¿ve? Y en el que sigue, 4 menos 3 es 1. 1 al cuadrado es 1. Listo. 5 menos 3 es 2. 2 al cuadrado es 4. Mira, completamos la primera columna para ir paso a la varianza. ¿Qué me dice la varianza? Ya hiciste este paréntesis, ahora necesito que usted multiplique con la frecuencia. Aquí está. El desarrollo del paréntesis a la potencia por la frecuencia. Frecuencia 1, ¿quién es la frecuencia? Aquí está, frecuencia absoluta. Es decir, 4 por 3 tendrá que ser 12. Claro que sí. 4 por 1 será ¿cuánto? 4. Y así sucesivamente 6 por 0 será 0. 4 por 1 será 4. Y 3 por 4 es 12. Ya tenemos la multiplicación de cada uno de los datos. Este símbolo de acá, ¿qué me dice? La sumatoria de todo el producto. Si sumamos todo esto de aquí, será igual a ¿cuánto? A 32. Ya tienes entonces la sumatoria de 32, debajo es n, que vale 20, ya tienes la varianza. Como ya tienes la varianza, el cuadro te ayudó enormemente, ahora todo es proceso de fórmula nada más. La varianza es 1,6, puedo hallar la desviación estándar, que me va a dar raíz cuadrada de 1,6 es 1,26. Como ya tengo los datos preliminares para la coeficiente de variación, ya puedo decir que la desviación estándar 1,26 y 3, que viene de acá de la media aritmética, por 100, podría decir que el coeficiente de variación es 42%. El coeficiente de variación es 42% de esta comunidad, por lo tanto se dice que los datos son heterogéneos. Son heterogéneos, ¿no? Porque sobrepasa. Recuerdan que en el cuadro de homogeneidad había de 26 a más, eran heterogéneos, ¿verdad? Ahora vamos con la otra comunidad. ¿Qué nos dice la otra comunidad? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que hallar su coeficiente de variación. Necesito esta fórmula. Para ello necesito la desviación estándar, necesito la varianza y necesito la media aritmética. Voy en la tabla y rápidamente proceso mi media aritmética y la multiplicación en esta comunidad coincidentemente sale igual que en la anterior, 60. La sumatoria total que dividido entre 20 me sale 3. Coincide la media aritmética.
La varianza, ¿cómo vamos a hallarlo? También ya recordamos, ¿verdad? ¿Cómo salió la varianza? La varianza era aquí. Restamos. 1 menos 3 es 2, 2 al cuadrado es 4. Así. 2 menos 3 es 1, 1 al cuadrado es 1, y así sucesivamente así ha trabajado esa tabla. Y por aquí tenemos la multiplicación, ¿no? La potencia, el desarrollo del producto de la potencia por la frecuencia. 4 por 6, 24. 1 por 3, 3. 0 por 2, 0. 1 por 3, 3. Y 4 por 6, 24. ¿Y qué necesito de aquí? Claro, la sumatoria que sale 54. Con eso ya puedo hallar la varianza. La varianza me sale 54 entre 20, que es 2,7. Puedo ya pasar a hallar la desviación estándar. Raíz cuadrada de 2,7 es 1,64. Me voy rápidamente a hallar el coeficiente de variación que tenemos, que es igual a la desviación estándar sobre la media aritmética, cuyo resultado me dice que el coeficiente de variación es 57% de esta comunidad Shipibo-Conio. Por lo tanto, se dice que los datos son muy heterogéneos también. ¿Ve? Vamos a concluir, vamos a determinar la comunidad que participará en la feria regional, teniendo en cuenta que sus datos estadísticos sean los más homogéneos posibles, ¿verdad? Ahí tenemos nuestro cuadro que les iba diciendo en el proceso. Este es el cuadro donde me permite la homogenización, ¿no? ¿Qué tan cerca está? La comunidad de Quichua es 42%. Por eso se decía que era muy heterogénea. ¿Ve? Pasaba de 26%. La comunidad Shipibo-Conibo es 54,67%, que también es muy heterogéneo. ¿Bien? Por eso habíamos quedado en que ambos tenían demasiados heterogéneos, ¿no? No eran tan concisos. Pero sin embargo tenemos que llegar a una respuesta. Dice, sin embargo, se observa que la coeficiente de variación de la comunidad Quichua es menor. Claro, 42 a 54 es menor, lo cual indica que es menos heterogéneo que la comunidad Shipibo-Conibo. Por lo tanto, la respuesta es que la comunidad de Quichua irá a la feria regional. Ahí está, muchachos, nuestro ejercicio, nuestro problemita concluido y satisfecho. Bien, llegamos, chicos, a la parte final de la semana 19, agradeciéndoles por su participación y esperando que les haya sido de mucha utilidad. Nos despedimos hasta la próxima semana. Cuídense, muchachos.